Como cada domingo ponemos a trabajar estos ahorros con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Lo mismo que le digo a Domingo Soriano, ¿cómo estás? Aquí tirando. Esta semana voy en el... Estoy en el límite. Tirando, pero ¿tenemos que tirar de ti o vas a poder llegar al final del programa? Voy a intentarlo. Hombre, seguro que sí. Si no, nos va a ayudar Luis Alberto Iglesias, que viene desde Value School. ¿Cómo estás, Luigi? Pues bien, con la voz un poquito más despejada que Domingo. Buenas tardes y encantado de estar aquí. Oye, Domingo, con ese vozarrón que tiene, cuando está ronco casi asusta, ¿eh? O sea, es una cosa... Bueno, pero vamos, mejor o peor, vamos a poder llegar hasta el final del programa porque tenemos un programa interesantísimo, entre otras cosas, por quien nos acompaña hoy de invitados, y van a ver ustedes que ya les conocen. Giorgio Semensato, CEO de Finicens. ¿Cómo estás, Giorgio? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. También está, como no podía ser de otra manera, su vera Felipe Moreno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y dirán ustedes, ¿y esto? Giorgio, viene Felipe también. Bueno, pues muchos de ustedes se han acercado a Tu Dinero Nunca Duerme, nos han escrito, o algunos amigos nos han abordado en estas cenas familiares, nos han llegado correos, nos han llegado comentarios a través de las redes sociales diciendo, oye, esto de la gestión pasiva a mí me convence, pero ¿cómo damos esos primeros pasos? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que saber o dónde tengo que mirar? Así que, pues hemos dicho, vamos a llamar a Giorgio, a Felipe, y que nos pongan al día de todas estas cosas. Y como ya estamos todos, como cada semana, arrancamos. Bueno, y durante todo el año 2019, desde este programa hemos tratado de acercarles conceptos básicos de inversión, análisis, puntos de vista sobre la capacidad de ahorrar y el paso de ser ahorrador a convertirse en inversor, como decimos siempre, a poner a trabajar esos ahorros y pues que nos permitan llegar algún día a esa ansiada libertad financiera, siempre con la intención de poner sobre la mesa herramientas que nos permitan a todos nosotros, incluidos a nosotros, a los que hacemos posible este programa, pues aprender a tomar esas decisiones de inversión de forma responsable. Y para lograr todo esto, pues ya les hemos hablado de un tipo de inversión que el propio Warren Buffett ha recomendado en más de una ocasión, que es la inversión en gestión pasiva. Son muchas las ventajas que ofrece esta estrategia, pero son muchos también los oyentes, como les decíamos, que nos han comentado que ya han tomado esa decisión de invertir buena parte de su patrimonio en esta estrategia, pero no saben cómo empezar. Solo se puede invertir en índices, cómo evaluar con quién hacerlo, cómo funcionan las comisiones, debo confiar o desconfiar de esto de las comisiones cero, que hay algunos que anuncian ahora. En definitiva, hoy, con ayuda de Giorgio y Felipe, expertos en este tipo de inversiones, vamos a tratar de ayudarles a dar esos primeros pasos para invertir en gestión pasiva. Y si les parece, en primer lugar, vamos a refrescar qué es o qué supone la inversión en gestión pasiva en España con ayuda de nuestro compañero Manuel Llamas. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, para situarnos en el tema, Manolo, ¿qué es, qué evolución ha tenido, qué rentabilidad ofrece la gestión activa? A ver, gestión pasiva en España. 3 apuntes muy rápidos al respecto. Ya hemos tratado en algún programa esto de la gestión pasiva, que está tan de moda en los últimos años. Y básicamente la definición de gestión pasiva es construir una cartera que replique de la mejor forma posible la evolución de un determinado índice de referencia. El gestor, por lo tanto, a priori no tiene que tomar ninguna decisión, ya que solo tiene que hacer una copia del índice comprando los mismos valores que hay en el mismo y además en la misma proporción. Es decir, un fondo de gestión pasiva del IBEX 35, por ejemplo, comprará las 35 compañías que componen este índice e irá variando las posiciones del fondo cuando haya modificaciones en la composición del selectivo. En la gestión activa, por el contrario, los gestores tienen total libertad para invertir sus activos en compañías o países o sectores de lo más variado. En cuanto a la evolución de la gestión pasiva ha vivido una auténtica revolución en los últimos años, especialmente en los últimos 10-15 años a nivel global. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 2008 la gestión pasiva representaba apenas el 10% del total de activos analizados, mientras que ya rozaba el 30% a cierre del año 2018. Estos son datos a nivel global. En Europa, por ejemplo,
la gestión pasiva ha registrado una tasa de crecimiento hasta 10 veces superior a la gestión activa. Y en algunos países, e incluso regiones, especialmente en Asia, pero también en Estados Unidos, la gestión pasiva ya alcanza una cuota de mercado próxima o incluso superior al 50% de la gestión de activos. En Europa, por ejemplo, cerca del 35%. Y sin embargo, en España apenas es del 2% del total de gestión de activos. Es decir, tenemos un enorme recorrido por delante en esta materia. Simplemente un apunte con respecto a esto. La gestora de referencia en la gestión pasiva a nivel global, a nivel mundial, es Vanguard, que controla el 40% de los instrumentos de inversión indexados. Y por último, la rentabilidad, que es uno de los datos que, lógicamente, con más interés siguen nuestros oyentes, cualquier ahorrador e inversor. Pues bien, ¿qué es lo que dicen los datos? ¿Qué es lo que dice el análisis histórico? Hay informes al respecto. Por ejemplo, Standard & Poor's publica un informe anual en donde analiza la evolución de la rentabilidad de gestoras activas y de gestión activa y de gestión pasiva en Europa, por ejemplo, y los datos son reveladores. En el corto plazo, es decir, a un año vista, los índices de referencia, los fondos indexados, alcanzaron una rentabilidad superior a la inmensa mayoría de los gestores activos. Desde el 77% de los casos para la categoría de inversión de renta variable eurozona hasta el 87% para la categoría de renta variable global. Pero es que a 10 años vista, los índices de referencia también superan en una inmensa mayoría a las gestoras activas. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el balance global, el balance general? Pues que básicamente la gestión pasiva supera en más de un 90% de los casos en rentabilidad a los gestores que se denominan activos, lo cual es un dato muy revelador. Bueno, pues creo que hay datos encima de la mesa, desde luego, para el análisis, para que también nos los aclaren y profundicemos en ellos con Giorgio y con Felipe, pero vamos a ir a por la pizarra de Domingo, porque ya le veo aquí nervioso, con la tiza aquí, haciendo las puntualizaciones. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Domingo, suena la sintonía de la pizarra de Domingo Soriano, valga la redundancia, y bueno, pues no sé, se me ocurría preguntarte algunos aspectos que veas positivos y otros quizá no tanto de la gestión pasiva, en este caso, que es el tema que nos ocupa hoy en el programa. Sí, yo fíjate que cada vez diferencio menos la aproximación que yo creo que un inversor medio debería tener a un gestor activo o a una gestora que invierte de forma pasiva, ¿no? Esto que se llama gestión pasiva, porque creo que al final los fundamentales no son tan diferentes. Hombre, si me dices un aspecto positivo de la gestión pasiva es que claramente estás apostando, aquí ya me pongo un poco la gorra liberal, periodística, no sé cómo llamarla, estás apostando al crecimiento económico, estás apostando a la capacidad de generación de riqueza de un país, de un continente, del mundo, de un sector. Estás apostando porque el capitalismo, que nos ha generado tantos beneficios en los últimos 200, 250 años, yo diría más, yo creo que en Europa llevamos ya casi 1000 años en los que poquito a poco al principio y luego de forma más acelerada fuimos creciendo económicamente y generando no solo crecimiento económico, sino prosperidad. Pues al final la gestión pasiva es simplemente decir, yo confío que eso va a seguir siendo así en los próximos 25, 30, 40 años y me voy a beneficiar casi sin hacer nada, casi de forma no sé cómo decirlo, me va a llevar la corriente y me va a beneficiar de una rentabilidad tan buena como puede ser ese 6-7% de media anual del que hablamos siempre, que es lo que ha ido generando, lo que se ha ido generando en los últimos 200 años. Entonces, en ese sentido es muy positivo, es simplemente decir lo mejor que la humanidad ha podido hacer, que es generar esa prosperidad, pues me uno a ello. La parte mala, te diría que la parte mala quizás sea por cómo empezaba, ¿no? Cuando decía que hay que aproximarse a la gestión pasiva como te aproximas a la gestión activa. Pues la parte mala sería esos inversores que piensan que por el hecho de que esté de moda la gestión pasiva en los últimos años o que haya conseguido unas buenas rentabilidades, ya está todo hecho, o que toda la gestión pasiva es exactamente igual, o que qué más da lo que haga, o que no saben muy bien en lo que están haciendo. Entonces, yo creo que al final es parecido porque
cuando pienso qué gestión pasiva o cómo dividir esa cartera, pues igual que decimos que si vas a buscar un gestor, tienes que buscar un gestor que encaje con tu forma de ser, en el que tú confíes, pues probablemente con un fondo índice pues tendrás que hacer algo parecido. Si vas a apostar a un índice de un país que tiene muchas veces hemos dicho que apostar a un índice de un país es como apostar a cómo le va a ir ese país a medio plazo, pues tendrás que saber si te sientes cómodo, si crees realmente en las posibilidades que tiene ese país, si confías en cómo van a hacer las cosas a medio plazo. Y luego otro error que pueden tener algunos inversores es pensar que como la gestión pasiva es cierto que dentro de la inversión en bolsa es la más estable, es la menos volátil o no tiene los problemas de subidas y bajadas que puede tener, sobre todo subidas y bajadas desconectadas de lo que está haciendo el resto del mercado que puede tener la gestión activa, pensar que eso es meter el dinero ahí y como si fuera una especie de bono o algo así. Es como, no, hombre, tienes que saber que esto sigue siendo inversión en renta variable, sobre todo si es gestión pasiva más centrado en bolsa, evidentemente, ¿no? Tienes que seguir sabiendo que esto es inversión en renta variable, que va a tener subidas y bajadas, que puedes tener años muy malos, que puedes tener años en los que tu índice caiga al 20% y el resto de los índices suban, o que incluso si estás en un índice a nivel mundial, tu índice esté cayendo y el gestor de tu amigo esté subiendo un 15%, es decir, que esto no es magia, ni es el bálsamo de Fierabras, que todo lo cura, ¿no? Sigue siendo invertir en renta variable con unos fundamentos filosóficos que no son tan diferentes de los que hemos estado hablando en muchos otros programas sobre gestión activa. Bueno, pues más elementos de juicio. Domingo, muchas gracias. Giorgio y Felipe, espero que hayáis tomado buena nota porque entramos ya de lleno en la tertulia. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Luis Alberto Iglesias desde Value School, como cada día ya es tradición en este programa, te cedo los trastos de preguntar para que arranques esta tertulia en la que tanto Manolo como Domingo han dejado muchos elementos encima de la mesa para analizar y para empezar a despejar muchas de esas dudas que, como yo decía, nos han dejado muchos oyentes. Les encanta la música, como la que nos tocaba Domingo explicándonos esas ventajas, le encanta cómo suena esa letra que nos decía Manolo con esas rentabilidades. Y bueno, la cosa está ahora en ver cómo empezamos a dar esos pasos y cómo hacerlo, como siempre decimos, de forma responsable y con garantía. Bueno, pues sin ánimo de ser exhaustivo, voy a enumerar ciertos elementos que todos deberíamos tener, aquellos que quisiéramos tener una estrategia de inversión en gestión pasiva. Y, como digo, sin ánimo de ser exhaustivo, imagino que, número 1, el plazo al que vamos a invertir, número 2, los tipos de activos en que vamos a invertir, renta fija, renta variable, los pesos que vamos a dar a cada uno de esos activos, cuánto dinero vamos a poner en A y en B. Por supuesto, la eficiencia fiscal, es decir, en qué voy a pagar más impuestos y de qué manera puedo pagar menos, que siempre es importante, y también las comisiones, es decir, dentro de esos activos, cuáles me van a ser más baratos, cuáles son más caros, en fin. Todos esos son temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de, ojo, yo me lo guiso, yo me lo como, de hacerme mi propia estrategia de inversión en gestión pasiva. ¿Qué pasa? Aquí tenemos a los amigos de Finicens, que ya les conocemos por programas anteriores, y entiendo, Giorgio, Felipe, esta es mi primera pregunta, que esas preguntas relativas a la estrategia general, los productos que ofrece Finicens ya la resuelven para el partícipe, para el cliente. Ahora me diréis si sí, si no y cómo lo hace. Pero entonces, la pregunta B sería, aquellos que, por ejemplo, no sean aún clientes de Finicens, tengan ya una cartera que se han hecho, porque vosotros sois relativamente recién llegados al mercado español, 2 años, 3 de actividad, ya nos diréis cuántos son, pero había gente que antiguamente buscaba en foros de internet cómo se compran fondos Vanguard, fondos Amundi, esos fondos indexados tan baratos, y se han creado foros. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a Marcos Álvarez, que ha venido de Más Dividendos, donde hay mucha información. Nos hemos ido, instruyendo un poco por lo que hacían los demás, y esas preguntas las hemos ido respondiendo pues un poco con la información de los que ya estaban un poco intentando resolverlas, lo que aportaban a la comunidad. Entonces, primero, ¿cómo lo plantea Finicens? ¿Qué respuesta da a estas preguntas? Y segundo, para aquellos que tengan su propia cartera personal, ¿cuáles son los caveats, las advertencias que tienen que tener a la hora de responder mejor estas preguntas?
Sí, muchas gracias a todos. Entonces, nosotros en Finicens lo que hemos hecho es ofrecer una solución de gestión pasiva llave en mano. Es decir, todos aquellos aspectos relacionados con la selección de los índices más óptimos la asignación de peso que le tienes que dar a cada índice para optimizar el compromiso, rentabilidad, riesgo de la cartera e incluso el perfilado del inversor para saber qué nivel de tolerancia y capacidad de asumir riesgo cada uno tiene, pues lo tenemos automatizado a través de algoritmos y además digitalizados. Es decir, en nuestra página web, a través de nuestra aplicación, sigues un proceso que dura unos minutos y te configura automáticamente una cartera óptima para ti como inversor de gestión pasiva. Como comentabas, el plazo de inversión es el primer factor, el factor fundamental. La gestión pasiva, pese a que los datos que ha comentado Manuel antes demuestra que en el corto plazo suele dar resultados considerablemente mejores que la media de los fondos tradicionales, en particular de gestión activa, es en el largo plazo cuando desprende su verdadero valor. Es decir, que llega a un 100% de probabilidad de éxito frente a la gestión pasiva. Es decir, cualquier inversor que se plantea un plazo por debajo, intuitivamente, digamos, a nivel orientativo, inferior a 5 años, 5 o 7 años, no debería de invertir en gestión pasiva, pero yo diría en general no debería de invertir en nada, punto, seco, ¿no? Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo, sí. Casi todos. Y en cuanto a si quieres tratar de configurar una cartera de gestión pasiva o lanzarte a la inversión pasiva de forma autónoma desde tu casa, evidentemente hay ciertas limitaciones y ciertos riesgos que hay que tener en cuenta. Lo primero es dicho limitaciones, es decir, a día de hoy en España es muy difícil encontrar la manera de comprar fondos indexados. Es decir, a menos que recurras a gestoras como Finicens, que tenemos acuerdos a nivel institucional con las gestoras, es prácticamente imposible llegar a comprar fondos indexados, con lo cual cualquier oyente que quiera configurarlo, si busca en Internet verá que no va a ser nada fácil encontrar bancos y gestoras que te ofrezcan esa oportunidad, con lo cual la oferta ya de partida es muy limitada. Giorgio, entiendo que eso es así porque al ser fondos, digamos, baratos, de comisiones bajas, a los bancos no les interesa comercializarlos porque se llevan muy poco o no les renta. Exactamente, hay una razón muy clara por la que en España la cuota de mercado de gestión pasiva sea solo el 2%, en otros países del mundo comparables sea más del 50%, ¿no? El factor es estructural del sector, es decir, pese a que yo quiera comprar algo, si no hay alguien que me lo vende, no lo voy a poder comprar. Y se ha generado esta situación por un conflicto de interés que ha existido en el sector bancario, por el cual, siendo los fondos de gestión pasiva aproximadamente 10 veces más baratos que los fondos tradicionales o de un banco, las entidades financieras, y digo banco porque en España es un país donde los bancos tienen la mayoría de la cuota de mercado y el poder de distribución, no era nada conveniente. O sea, no voy a vender yo como un banco algo que me deja unos ingresos 10 veces inferiores a otro producto que podría estar vendiendo. Y eso ha hecho que efectivamente, aunque quisiera un español, no ha podido hasta ahora acceder a la gestión pasiva. Los riesgos que hay a la hora de configurarte una cartera de inversión, estamos hablando de gestión pasiva, pero eso es aplicable a cualquier tipo de inversión. Tienes que tomar decisiones. Primero tienes que tomar decisiones de qué perfil de riesgo tienes, es decir, qué perfil de inversión tienes. Y eso, en general, determinará el balance entre activos de más riesgo y activos de menor riesgo, como puede ser la bolsa frente a la renta fija, tendrás que tener en tu cartera, ¿no? Y eso no es nada fácil, porque puede ser cualquier cosa entre 0 y 100. Y si te equivocas, corres el riesgo de encontrarte, en el caso peor, expuesto a un perfil de riesgo a un perfil de inversión que no es conforme a tu perfil de riesgo, con lo cual te vas a llevar un susto muy grande si las cosas se ponen feas, y al revés, si te has equivocado del otro lado, obtener una rentabilidad a largo plazo, que es inferior a la que hubieses podido aguantar por riesgo. Segundo, evidentemente, las comisiones. Hay unas estadísticas a nivel internacional muy reveladoras que te indican cómo el 90% de la inversión de los activos invertidos en gestión pasiva en fondos indexados, se concentra en el 10% de activos más baratos, es decir, con comisiones más bajas. ¿Eso es por qué? Porque las comisiones son la única afirmación que se puede hacer en el sentido de garantizar la rentabilidad es esta, es decir, menos comisiones te garantizan más rentabilidad, no hay más. Eso es lo único cierto a la hora de invertir. Entonces, si inviertes en productos que tienen comisiones más bajas, tendrás automáticamente más rentabilidad. Y esa es la razón porque
por la que en mercados eficientes a nivel global la mayoría de la inversión en el sector indexado se tiende a concentrarse en los activos más baratos, con lo cual el consejo primario que habría que asumir es, oye, búscate aquellos fondos, una vez que tengas establecido qué perfil de riesgo tienes, aquellos fondos pues que tengan las comisiones más bajas. Y por último, que es uno de los aspectos más importantes, es como comentaba Domingo, está muy bien los índices, ¿no? Hemos comentado el IBEX 35, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Pero no todos los índices son iguales y no todos los índices te ofrecen exposición a sectores de la economía que tienen el mismo potencial y el mismo patrón de riesgo. No es lo mismo invertir en un IBEX 35 que, por definición, traqueando las principales empresas españolas, tiene una exposición directa a la economía española, con lo cual, si España va bien, es probable que el IBEX 35 suba, pero si España va mal, es probable que el IBEX 35 baja. Y a corto plazo, a largo plazo, hay una correlación también pues directa. Que invertir en activos, en economías más globales o en índices más sólidos como el S&P 500 o índices o carteras compuestas por distintos índices que te ofrecen una exposición global. ¿Por qué? Porque al final pues te sometes a un riesgo país en el caso de invertir en un índice muy concentrado. Entonces si tu apuesta sale mal, pues tu inversión saldrá mal, mientras que, como decíamos antes, como decías tú, Luigi, si decides subirte encima a esa corriente que es el crecimiento mundial, que viene determinado por el crecimiento en población, por el crecimiento en generación de riqueza, por el crecimiento en productividad, etcétera, etcétera, pues evidentemente tienes una correlación mucho más estrecha con ese crecimiento y una probabilidad mucho más elevada de obtener no tan solo mayor rentabilidad que en una inversión concentrada, sino también menos riesgo. Esa es la belleza de la gestión pasiva, que te da la oportunidad de ganar más en términos de rendimientos, pero también asumir menos riesgos gracias al poder de diversificación que tiene. Hemos comentado, y yo creo que han salido durante lo que llevamos de programa varios factores clave, las ventajas de la gestión pasiva con respecto a la gestión activa. Yo creo que se podría resumir, por lo que estáis comentando, en básicamente mayor rentabilidad, demostrada con datos históricos, menor riesgo también, claro, porque por la diversificación. Evidentemente por la diversificación y porque a largo plazo se demuestra que en bolsa y por lo tanto la inversión en índices básicamente está exenta de riesgo. En tercer lugar, bajas comisiones más bajas que lo que presenta la gestión activa. A mí me gustaría profundizar en esto último. Si me podéis aportar alguna otra ventaja cualitativa o cuantitativa con respecto a la gestión activa, pero sobre todo, y aprovecho para hacer dos preguntas en una. Hay un auténtico universo de gestión pasiva. Hay todo tipo de fondos indexados, todo tipo de posibilidades para que el inversor particular, el ahorrador minorista, pueda seleccionar un fondo. ¿En qué nos tenemos que fijar o cuáles son los factores claves en los que nos tenemos que fijar a la hora de elegir un fondo indexado? Primero, entonces, una ventaja adicional, como hemos dicho, la gestión pasiva, es que básicamente pues lo que te permite hacer, si lo ejecutas correctamente, el rebalanceo, digamos, de reajuste de cartera, es decir, conforme vaya pasando el tiempo, los mercados se van fluctuando, ¿no? Entonces puede ser que tengas una cartera 50-50, renta fija, renta variable, y porque haya subido la renta variable más que la renta fija, pues te encuentras un 60-40. Entonces, para reajustar esa posición y llevarla otra vez al 50-50, que es tu perfil de riesgo, es decir, pues un perfil moderado, pues deberías de vender parte de la renta variable y comprar renta fija, ¿no? Esa práctica no tan solo te permite... Esto es el famoso rebalanceo. ¿No? Esa práctica tiene... Mejor reajuste, perdona, porque rebalanceo es un calco del inglés muy feo. Sí. Es un reajuste de cartera. Sí, era una de las cuestiones que queríamos aclarar. Sí. Sí. Tiene dos ventajas. Uno, que obviamente pues vuelves al perfil de riesgo, te mantiene en línea tu perfil de riesgo con el perfil de tu cartera, con lo cual no te llevas sorpresas, ¿no? Según haya estrés de mercado. Y segundo, se ha demostrado que esa estrategia, que es una estrategia contrarian, es decir, vendes lo que está subiendo y compras lo que está bajando, o sea, es antiintuitiva, a largo plazo te aporta un 0.4-0.5% al año extra de rentabilidad, ¿no? Solamente con ese ejercicio de reajustar, correcto.
Sí, y en cuanto a en qué se debería, en ese universo de fondos de gestión pasiva, de fondos indexados, que bueno, pues cualquiera podría comprar, pues ¿en qué te tienes que fijar? Bueno, primero, evidentemente, como hemos comentado, las comisiones. Es decir, si tú tienes dos fondos que invierten exactamente en el mismo índice, con la misma política de inversión, pues el que tenga comisiones más bajas, pues va a tener un rendimiento más alto. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de rentabilidad, pero es una mala práctica del sector financiero hablar de rentabilidad bruta. Es decir, la rentabilidad bruta es la rentabilidad que obtiene una inversión, pero sin contar el efecto de comisiones. Las comisiones hay que descontarlas de la rentabilidad. Entonces, si tú tienes dos índices, dos fondos indexados que invierten en el mismo índice, con lo cual van a tener la misma rentabilidad bruta, cuanto más altas sean las comisiones que les tengas que descontar a ese fondo por el mismo hecho de que te cobren, ¿no?, por la gestión, pues menos va a ser tu rentabilidad neta, que al final la rentabilidad que te importa es la rentabilidad pues que te llevas, ¿no? Segundo factor, la liquidez. Es decir, si tú tienes dos fondos que invierten el mismo índice, mismas comisiones, pero uno tiene 1.000 millones y otros 10 millones, pues evidentemente el que tenga más millones es mucho más probable que si tú tengas que... eso es una situación que se da mucho en ese estrés de mercado, ¿no?, donde puede haber estampidas de inversores, ¿no? Hay casos bastante negativos que en los últimos tiempos han salido a la luz, ¿no?, de riesgo de liquidez. Pues sí, ¿qué ocurre? Que si el fondo no tiene suficiente patrimonio para atender a reembolsos, es decir, a retiradas de clientes, pues tú quieres retirar el dinero por la razón que sea en cualquier momento del tiempo y el fondo no te puede devolver el dinero. Con lo cual, pues tú te encuentras atrapado en una inversión de la que puedes querer salir, pero no puedes salir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es un riesgo que muchas veces se pasa por alto, pero luego pasa lo que pasa y hay escándalos. Últimamente, pues han venido a la luz donde pues hay un riesgo claro y los inversores no pueden recibir el dinero que ingresan. Y luego también un factor importante es la gestora. Es decir, la gestora en sí, más allá de las características propias del fondo, pues cada gestora tiene sus valores y su política a nivel corporativo, ¿no? Antes hemos mencionado Vanguard. Vanguard no es casualidad de que sea la gestora la más dominante grande del mundo. Tiene un patrimonio gestionado de 4 veces el PIB de España, ¿no? ¿Por qué ha llegado a ser la más grande del mundo? Evidentemente porque sus fondos son buenos, son baratos, son fiables, etcétera, ¿no? Pero más que nada por una cuestión de valores. Vanguard es una gestora que nació ya con un ADN totalmente orientado al cliente. Es decir, ellos como statement de empresa, como misión de empresa, tenían que, bueno, pues conforme iban creciendo como empresa y como patrimonio, pues bajar cada vez más y de forma imparable las comisiones. Es decir, típicamente cada año, cada par de años, pues iban bajando las comisiones, cosa que no han terminado de hacer, han sido consistentes con su misión y eso hace pensar legítimamente que no paren de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si inviertes en un fondo de Vanguard, más allá del prestigio que tiene, las comisiones, la competitividad que ella tiene a nivel de inversión pura, te aseguras, entre comillas, que sin hacer nada a lo largo del tiempo, incluso te van a bajar las comisiones, con lo cual vas a tener todavía más rentabilidad. Sí, a mí me interesa mucho este enfoque, además esta visión como la gestión pasiva, empieza mi exposición, pero tú también comentabas beneficiarnos del crecimiento económico, pero también por la otra parte que decíamos de cuidado a la hora de hacer esa cartera que decía Luis Fer, de una cartera de gestión pasiva, cómo hacer cómo diseñarla para cada uno de los inversores, tener en cuenta que no toda la gestión pasiva es igual. Es decir, si a mí alguien me dijera, voy a invertir en un índice de gestión pasiva que estaba referenciado, pues eso, a un índice de determinado país pequeño, tampoco quiero decir ninguno, pero bueno, pues más o menos un país del tercer mundo, yo le podría decir muy bien, puede que eso sea gestión pasiva, pero cuidado, porque los retornos esperados, tanto hacia arriba como hacia abajo de esa inversión, no son los de un índice, no es como si estás en el SP500, o sea, y los riesgos asociados a esa inversión no tienen nada que ver. Muchas veces los mezclamos todos en ese sentido, es decir, alguien que hubiera invertido en gestión pasiva en el índice venezolano hace 25 años, ahora no tendría nada.
Y dicen, no, hombre, pero no me habéis dicho que gestión pasiva a largo plazo es muy seguro. Digo, hombre, ya, pero a lo mejor es más arriesgado meterse en gestión pasiva en un índice de determinado país o sector o cómo esté diseñado el índice que meterte tu dinero ahora mismo en Amazon. Y dices, y fíjate que a lo mejor está sobrevalorada, pero dices, ya, pero sabes que de aquí a 20 años tiene pinta de que esa empresa va a ser sólida. Entonces, en ese sentido, sí que, como hablábamos de cómo hacer esa primera cartera de gestión pasiva, que tengan en cuenta que, claro, los índices son muy diferentes y lo que hay debajo al final no dejan de ser, si hablamos de índices puros de renta variable, empresas, y si hablamos de renta fija, renta variable, pues emisores de bonos en los que tú confías o no confías. O sea, sí. Nosotros, es muy frecuente efectivamente leer en foros, ¿no? Pues cada día hay una, ¿no? Hay una tendencia, que es invertir en tecnología, que es invertir en biotecnología, que es invertir en healthcare, que bueno, pues todos los días hay una tendencia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, evidentemente, de invertir en gestión pasiva o no en determinados sectores de la economía o países, ¿no? Ese riesgo de equivocarte, es decir, si tiene buena pinta, pero luego no da el resultado que tiene que dar, has perdido 5 años y encima mucha rentabilidad potencial, ¿no? Pongo un ejemplo que siempre se basa en datos históricos. Si cogemos Estados Unidos, las principales empresas, 10 empresas de Estados Unidos o 5 de los últimos 10 años, pues a día de hoy son tecnológicas, ¿vale? Las empresas más grandes, de más capitalización. Hace 5 años eran bancos. Los 5 años anteriores eran empresas de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que vete tú a saber dentro de 5 años cuál va a ser el sector que va a explotar, ¿no? Entonces, cualquier decisión o apuesta más individual o más a medida que un inversor, un oyente de este programa puede hacer o puede estar pensando, pues conlleva un riesgo muy alto de equivocarse. ¿Cuál es la gracia de invertir con un enfoque global, es decir, en el crecimiento mundial? Primero, que no asumes ningún riesgo de decisión, es decir, ningún sesgo a la hora de apostar o sobreponderar pues un sector o un país en concreto. Con lo cual, pues si el mundo crece, pues vas a crecer tú también. Y eso es muy importante. Y segundo, que los índices, por cómo los índices principales, los más diversificados además, no los que invierten en un país concreto como puede ser el IBEX 35, sino índices a nivel europeo o ya Estados Unidos, países emergentes, etcétera, ya de por sí, conforme vaya evolucionando el mercado y las empresas bajen o suben de capitalización, el propio índice va a recoger ese crecimiento. Es decir, si un índice se compone de 100 empresas, las más grandes por capitalización de Estados Unidos, por ejemplo, o 500 como el S&P 500, el índice en sí, a lo largo del tiempo, va a variar. Es decir, aquellas empresas que vayan creciendo, con lo cual van a valer más, entran en el índice, y las que pues vayan decreciendo y van a valer menos, salen del índice. Y tú, estando sentado por encima del índice, es decir, en tu casa tranquilo, el propio índice va a hacer esa labor. O sea, te va a asegurar que siempre vas a estar expuesto a aquellas empresas que han tenido pues una tendencia de crecimiento mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese riesgo que tú como inversor deberías de asumir escogiendo, bueno, en qué voy a invertir hoy, mañana, y si cambia algo, y si esta empresa vale menos, ha presentado resultados, ha ido peor o mejor de lo esperado, esa labor te lo hace el propio índice, y tú, al estar invertido en un fondo indexado que replica ese índice, te vas a beneficiar sin hacer nada, básicamente, de todas esas ventajas. Cuando se perfila, valga la redundancia, el perfil del inversor, cuando tratamos de averiguarlo, estoy tratando de ponerme en la piel del oyente, ¿no? O sea, ya sé que quiero invertir a largo plazo, ya sé que quiero hacerlo en una estrategia de gestión pasiva, he visto que las comisiones me favorecen, pero lo que decíamos antes, ¿no? Yo quiero invertir en fondos Vanguard. Bueno, pues ya sé que tengo una barrera de entrada porque no va a ser fácil encontrar quién me los venda. Y luego, otro asunto que a mí me han preguntado mucho. Claro, lo primero y aquí ha salido, ¿no? En la presentación del tema del día de hoy, cuando se habla de fondos de gestión pasiva, solemos pensar en índices, lo que decíamos, ¿no? Apostar al IBEX 35 o al S&P 500, pero fondos de gestión pasiva en Vanguard o en otros tenemos de todos los colores y para todos los gustos y para todos los perfiles de riesgo. ¿Cómo podemos discernir cuál es el que mejor nos conviene y cuál es el paso que tenemos que dar para hacer esa primera inversión? Bueno, esa receta es al final, disculparme, la que ofrece Fininvest a sus clientes, ¿no?
que es una receta, yo le pondría más apellidos, aparte de indexada, automatizada, globalmente diversificada, sino también eficiente. ¿Por qué es eficiente esa estrategia? Porque, como bien decía nuestro CEO, Giorgio Semenzato, la exposición que le ofrecemos desde Finicens, con mucho sentido común, a un cliente comprando esta filosofía de inversión, es una exposición global. Es decir, en nuestras carteras se encuentra Estados Unidos a través de un fondo indexado del SP500. Se encuentra Europa con un fondo indexado al MSCI europeo. Se encuentra Japón con un fondo indexado al MSCI en Japón. Se encuentra, evidentemente, los países emergentes, con un índice de referencia de países emergentes. También introducimos renta fija, porque la renta fija pensamos que es importante tenerla en cartera, no en los mismos pesos, en los diferentes perfiles, pero es importante para esa estrategia a largo plazo, para que nos brinde la máxima rentabilidad con la mínima volatilidad o riesgo, y esto es importante. Y pues nos exponemos a bonos globales agregados, nos exponemos a bonos de empresas europeas y a bonos de gobiernos europeos. Y para aumentar aún más la diversificación que ofrece Finicens en estas carteras, introducimos un rating inmobiliario, que da largo y tendido como para hablar solo un programa sobre este tipo de inversión que es tan desconocida en un país como España y donde pues todo el mundo tiene exposición al ladrillo. Este rating inmobiliario, que la gente dirá, bueno, ¿qué es un REIT? Pues un REIT al final es un fondo globalmente diversificado en actividades inmobiliarias, que puedan ser desde promover suelo para construcción de edificios, oficinas, residencias o explotación de residencias de ancianos, centros comerciales, almacenaje, etcétera. O sea, todo aquello que tenga un techo, y evidentemente los ciudadanos del planeta, si entendemos que el planeta crece y cada vez somos más, necesitamos un techo para trabajar, para dormir, para nacer y para morirnos, pues también es importante con la introducción de este fondo que viene a presentarlo una gestora que es Amundi, este REIT inmobiliario que aumenta esa diversificación. Bueno, de todo esto, ¿qué obtenemos? Pues más de 20.000 posiciones, y se dice pronto 20.000 posiciones, podríamos tener una hora de programa para enumerarlas. Para aquel que todavía no esté familiarizado, son 20.000 acciones o bonos, en todo el mundo, o bonos acciones o bonos en todo el mundo, desde las posiciones que puedan tener más peso en nuestra cartera, como puede ser una compañía como Microsoft, pasando por Apple, pasando por Amazon, Alphabet, Nestlé, Tencent, Alibaba, Novartis, Roche y otras 19.996 posiciones más, ¿no? O sea, no querías diversificación, toma 3 tazas. Toma diversificación. ¿No? Ese es el kit de la cuestión. Es decir, máxima diversificación, cargado de los mejores activos subyacentes, o sea, es decir, esos fondos indexados que nos van a dar ese réplica del crecimiento del índice de referencia y con ese asset allocation global. Es muy importante que entendamos que esto no va de coger un fondo de inversión. Voy a comprar un fondo indexado de Estados Unidos, que eso es gestión pasiva. Pero si vamos a meter automatización, la automatización lo que nos va a brindar los algoritmos que ofrece Finicens a sus clientes es esa diversificación junto a ese reajuste, que no es rebalanceo, y esa diversificación en los ciertos momentos que atraviese tu cartera. Es decir, imaginemos que un cliente, por un efecto de mercado, como el año pasado vimos que el SP500, ¿no?, cerró pues con más de un 27, 28%. Bien, tu cartera queda desajustada porque el peso en ese fondo de inversión que replica el comportamiento del SP500 ha superado el valor inicial del 1 de enero del 2019. Pues automáticamente, gracias a la tecnología, todos nuestros clientes, y son ya prácticamente 8.000, lo que van a ver en sus carteras es un rebalanceo para que quede ajustado al peso específico en su perfil de inversor. Claro, esto es imposible hacerlo de manera manual, nos volveríamos locos, sería imposible ofrecer una solución por parte de una entidad tradicional que no se apoye en el uso, insisto, de la última tecnología y de esos algoritmos que no solo nos van a hacer el scoring para ver qué posición de riesgo podemos tener en 5 niveles de cartera, que no solo van a seleccionar, porque esto es importante, los fondos de inversión no los seleccionamos nosotros, el comité de inversiones seleccionó un asset allocation, son los algoritmos los que buscan y bucean en ese universo de fondos aquellos que son más eficientes. Y también habrá que mencionar el tracking error, es decir, porque no todos los fondos de inversión copian a la perfección o prácticamente a la perfección, como sí lo hace Vanguard, y eso lo detecta un algoritmo, el índice de referencia, ¿no? Entonces, claro, es mucha tecnología, es mucha diversificación que si lo cargásemos de comisiones, pues no brillaría a largo plazo, ¿no? Y el truco va a estar ahí, en esa política de comisiones decrecientes que nosotros, como otras muchas compañías en Estados Unidos, en Asia, hablábamos del crecimiento y hablaba Manolo del crecimiento en Asia, pues nos puede ofrecer a las carteras. Yo quiero preguntaros acerca de una reflexión que he escuchado en algunos foros, y es que actualmente existen más índices que acciones en el mundo, ¿no? Y la reflexión es la siguiente. Yo, conozco la industria bancaria como cualquier cliente y los bancos están pues continuamente intentando sacar productos nuevos. La gente oye pues emergentes, pues todos virarán en la dirección de sacar fondos que inviertan en emergentes. Retailers, distribución, salud, biotecnología, tal y cual. Entonces yo pregunto, con la idea de que sé que no lo lleváis porque habéis hablado de los activos que tienen vuestras carteras, pero ¿qué se está vendiendo en el mercado de los fondos indexados? ¿Qué nuevos índices están naciendo
porque entiendo yo que Amundi, Vanguard, pues tendrán una variedad de productos, ¿no? ¿Qué se puede encontrar el cliente que vaya ahora a ver lo último que se está despachando en fondos indexados? Va por el sector tal, los países tal, concentraciones, no sé, ¿qué hay por ahí? Y una cosilla, porque a mí este tipo de inversión, que además me parece que puede ser interesante para determinados perfiles de inversión. Ya te digo, y lo sabes tú, perdona que te corte, Domingo, y a ti, Luigi, pero es que es cierto, no lo digo por decir, no es una coletilla radiofónica que nos lo pregunten muchos oyentes, es que es verdad que hay muchos oyentes y amigos y familiares que escuchan el programa y dicen, oye, yo voy a empezar por gestión pasiva y quiero saber un poco cuál es el primer paso que tengo que dar, qué fondo indexado selecciono, cuál es la cartera de fondos que más me conviene. Sí, pero por ejemplo, en ese planteamiento que hacía Luigi, que es verdad que cada vez hay más fondos, yo también he oído esta frase de cada vez hay más índices que acciones, cada vez más posibilidades, ese tipo de... no sé lo que pensáis vosotros, pero a mí me da la sensación de que es una mezcla. O sea, yo digo que es una inversión pasiva activa, en el sentido de que es cierto que tú inviertes pasivamente en un índice, pero la elección de ese índice, y cuanto más específico sea el índice, lo que decía yo antes, si inviertes en un índice de un país muy pequeño, cuidado, no es que invertir en el índice de la bolsa norteamericana no sea invertir, lo que pasa es que, claro, piensas, si Estados Unidos en los próximos 25 años si la bolsa americana no crece al 6%, el problema casi lo de menos es mi fondo, el problema es cómo está el mundo, ¿no? Porque pero un poco sí, o si inviertes en un índice muy sectorial, lo que estás haciendo es casi lo que hace un gestor activo de escoger una determinada acción o sector o apostar porque le va a ir bien a 25 años, eso sí, con un beneficio, que eso sí que es cierto, que es que a lo mejor las comisiones que estás pagando por ese índice, sobre todo si lo seleccionas bien en la empresa o la gestora con la que lo compras, son más bajas, pero tiene un poco de los dos. Entonces yo creo que hay determinados inversores a los que sí que les puede encajar, decir, oye, pues a mí me interesa, pero me da también que hay inversores de nivel medio, o a lo mejor muchos de los que están empezando que dicen, yo quiero invertir en gestión pasiva, que yo les digo, cuidado. ¿Dónde os metéis? Claro, cuidado, porque a lo mejor estás haciendo casi, no sé si es que estás haciendo una mezcla que no encaja en realidad con lo que tú estás pensando que es una gestión pasiva, y me dices, no, es que en los últimos 200 años, como me has dicho que ha crecido al 6% de media la bolsa, es como, hombre, ya, pero la bolsa americana y no cualquier índice ni cualquier sector. Entonces yo no lo descalificaría para nada seleccionar un índice. Lo que diría es qué tipo de inversor eres, por qué has seleccionado ese índice, qué es lo que te llama, y a partir de ahí sí que puede tener cierto sentido o no. De hecho, el secreto de la gestión pasiva está en la palabra pasiva. Es decir, en el mismo momento en que un inversor o un gestor empiece a tomar decisiones fuera de lo estándar o de forma muy dinámica, aunque use fondos indexados para ejecutarlas, es decir, fondos e instrumentos de gestión pasiva, realmente se convierte en una gestión activa. Es decir, con todos sus riesgos y todos sus inconvenientes. Si va cambiando ese asset allocation constantemente, en realidad tomando decisiones muy exóticas, ¿no? Porque has leído que el año pasado los fondos que obtuvieron rentabilidad más elevada fue renta variable Rusia y renta variable Brasil. Ahora, dime tú, ¿no? Puede ser por mil razones. Los amigos de Salmon Mundi nos advirtieron que el tema de Rusia había que mirarlo con mucho... Ya. Un año, mírate todos los años anteriores y echas a llorar, ¿no? Ellos hablaban del año. El riesgo es ese de que pueda haber además mucha comunicación alrededor de esos instrumentos o esos sectores, noticias, ¿no? Pues ahora se lleva Rusia, ¿no? Que bueno, pues te deriven a tomar decisiones de inversión sin una información adecuada, sin haber entendido el contexto, sin fijarte en largo plazo y además con la información muchas veces parcial o sesgada, ¿no? Porque claramente, pues evidentemente, pues los agentes de mercado tienden a maximizar, como hemos comentado antes, en el sector tradicional sus beneficios, ¿no? Entonces, pues resulta que escuchas 50% en Brasil, pues invierte en Brasil, el año que viene Brasil menos 10 y el mundo más 20. Oye, ahí es donde te pones nervioso, pero por eso digo que eso es una gestión pasiva-activa o activa-pasiva. De hecho, no es una gestión pasiva, es una gestión activa, pero ejecutada a través de instrumentos indexados, lo cual no lo hace una gestión pasiva, es simplemente una gestión activa, pero con instrumentos que que son indexados, ¿no? Y por ser gestión activa, en el mismo momento en que haya un componente humano que sea dominante a la hora de elegir la estrategia de inversión y cómo ejecutarla, la estrategia se convierte en activa. Esa es la razón porque nosotros
tenemos unas carteras que son estáticas, es decir, no las vamos cambiando todos los meses ni tampoco todos los años, invierten en determinados activos y ese asignación, es decir, dentro de mi cartera, qué porcentaje de cada economía y de cada fondo compro, pues está determinado basado en criterios cuantitativos que se basan en drivers de crecimiento mundial, como puede ser el PIB, la población, la capitalización bursátil, etcétera, etcétera, ¿no? Eso justo para evitar el inconveniente que tiene tomar decisiones puntuales o muchas veces sin ningún fundamento práctico o basado en datos. Claro, porque yo veo las carteras, por ejemplo, vuestras y creo que tenéis uno de Global Stock Index, supongo, un stock global, tendréis Estados Unidos, tendréis emergentes. Es decir, yo digo, bueno, pues es una cartera indexada muy conservadora, en el sentido de que son índices de, vamos a decir, rentabilidad probada. ¿Tiene Finicens pensado sacar alguno que sea un índice de biotecnológicas o no lo sé? Porque es el otro índice fan. Efectivamente, ¿no? Que la ventaja de nuestras carteras es que, aunque no se vea, porque el índice se llama S&P 500, por ejemplo, dentro de ese índice ya estás incorporando una buena porción de biotecnología, etcétera, etcétera, porque habrá empresas de biotecnología que estarán traqueadas en ese índice. Ahora, sí que no hacemos es una apuesta concreta, oye, me posiciono en este sector porque creo que, bueno, pues va a tener tirón o está teniendo tirón. Porque eso, basado en datos históricos reales de mercados privados, es la receta perfecta para el fracaso. Es la bola de cristal. Eso sería decir, yo puedo ver qué sector o qué país va a tirar y saco una cartera perfilada con estos índices porque apuesto por eso. Correcto. Eso sería, de nuevo, gestión activa a través de elementos de fondos indexados. Efectivamente. Luego, para que quede claro, este tipo de estrategias, al estar en renta variable, goza de las virtudes o de esa magia del interés compuesto a lo largo del tiempo. Aparte de las comisiones bajas, ¿podéis contarnos un poco esto? Que son dudas que todavía tienen algunos inversores, ¿no? Pues sí, yo creo que es importante, ¿no? O sea, el tema de las comisiones, largo plazo, nosotros recomendamos, sin ser conservadores, recomendamos el horizonte temporal de inversión en una estrategia como la nuestra, no en 5 años, entre 7 y 15. O sea, es decir, una inversión globalmente diversificada, o lo que es Finicens, o lo que viene a proponer, que es una solución para la gestión del patrimonio a largo plazo, es una gestión del patrimonio a largo plazo, ¿eh? No es jugar o compraros mañana un ETF, un fondo indexado sobre robótica o sobre cualquier cosa exótica. Esto va de comprar el crecimiento económico global, con rentabilidad es que nosotros no podemos hablar de más de 2 dígitos anuales, a pesar de haber tenido un año buenísimo en 2019 o que vengan años que sean muy buenos en esta década, ¿no? Nosotros tenemos que ser en ese sentido conservadores y ponernos al lado del cliente, perfilarlo bien y ofrecerle una diversificación que le ofrezca unas comisiones también decrecientes en el tiempo, y en esto somos revolucionarios. ¿Qué significa? Un cliente nuestro empieza pagando una comisión de gestión de un 0,42, pongamos un ejemplo, ¿no? Un inversor que tiene 15.000 euros, pues paga un 0,42. El año siguiente pagará un 0,40, el año siguiente pagará un 0,38 y así hasta llegar a una comisión máxima de gestión de un 0,15%. Con el IVA incluido. Siempre en Finicens hablamos ya de tanto rentabilidades netas como todas las comisiones con sus impuestos correspondientes. ¿Qué significa? Pues que todos nuestros clientes pagarán las comisiones que pagaría a día de hoy un inversor con nosotros de más de 5 millones de euros. En esa apuesta de que un euro menos en comisiones será un euro más en rentabilidad. La importancia de las comisiones bajas y además de que sean decrecientes es altísima y tiene un impacto radical sobre la rentabilidad final del cliente. Bueno, datos sin duda interesantes, y lo que sí que me gustaría también recomendarle a nuestros oyentes, aparte de que sigan fieles al programa de Tu Dinero Nunca Duerme, es que si quieren aprender a invertir también con garantías, tenemos Marta Galindo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Buenas tardes. Tenemos otro consejo que darles, porque Estrategias de Inversión y Libertad Digital tienen este primer curso de gestión patrimonial y de inversión con el que vamos a poder aprender a invertir. Sí, vamos a aprender con profesionales de éxito y reforzar los conocimientos financieros, además de sacar el mejor partido a nuestros ahorros. Es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedicando solo 15 minutos al día. Y lo mejor es el precio, 495 euros. Si quieres más información, puedes entrar en libremercado.com o llamar al 91 523 9722. 91 523 9722. Fabuloso. Y por si acaso alguno se ha perdido este programa, cualquier otro de los que tenemos, pueden acudir a los podcasts. Y pueden acudir a los podcasts gracias a que nos los trae IG, ¿verdad? Sí, para inversores formados e informados, IG patrocina este espacio. Fabuloso. Bueno, pues una pausita y continuamos.
Bueno, señores, se quejarán ustedes de programa. Creo que hemos resuelto, iba a decir, fíjate tú cómo estamos a estas horas del domingo y hay hambre, ¿no? A estas horas. Y la verdad creo que hay muchas dudas que han quedado resueltas. Me imagino que muchos oyentes tendrán más, con lo cual, Giorgio y Felipe, os digo que os volveremos a llamar, eso seguro. Y Luis Alberto Iglesias, yo creo que es momento también, no solo de que les recomendemos a nuestros oyentes que sigan fieles a Tu Dinero Nunca Duerme, sino que también tenemos recomendaciones que nos llegan desde Value School. Pues sí, pero antes de enumerarlas, voy a preguntar tanto a Giorgio como a Felipe. A mí me gusta mucho la labor de divulgación que estamos haciendo aquí y creo que vosotros también estáis extendiendo la cultura acerca de la inversión en fondos indexados, gestión pasiva. ¿Tenéis algún blog donde regularmente pongáis artículos o editáis newsletters? Porque sin ningún compromiso, entiendo yo, uno se puede dar de alta o visitarlo e informarse a fondo sobre estos temas, ¿verdad? No hace falta darse de alta y cualquier inversor puede encontrar en finicens.com, Finicens con Z, esto es importante. Eso que la gente nos pregunta, sí. Y encontrará pues artículos en nuestro blog, el más reciente pues tendrá 10 días y hay muchísima información que pueden encontrar. Además, si nos quieren solicitar un observatorio que lanzamos en el primer semestre del año pasado sobre la gestión pasiva a nivel global, donde hay mucha data, desde Finicens Research lo hemos elaborado a disposición de cualquier inversor. Extraordinario informe de decir, dimos buena cuenta de él en Libertad Digital, en Libre Mercado, que bueno, pues habla de esos datos, ¿no?, que daba Manuel al principio y que se recogen de... La verdad que son estadísticas de rentabilidad y de cuota de mercado que dejan poco lugar a dudas, ¿no? Es que me parece muy importante la labor de educación que estáis haciendo y os doy la enhorabuena porque es que es necesario. Es un producto nuevo, es de reciente... Bueno, ¿cuántos años lleváis ya trabajando en España? Nosotros tenemos menos de 3 años de mercado y casi 8.000 clientes. Con lo cual, pues, hay muchos a los que seguir educando y hay mucho que comentar. Bueno, pues vamos allá con lo que recomendamos desde Value School. En primer lugar tenemos un vídeo de la ocasión que vinisteis vosotros dos y Martín Huete a presentar precisamente esto a Value School. Ya creo que fue hace 1 o 2 años. De todas formas, el vídeo está en el canal de YouTube de Value School con el título La inversión pasiva y el futuro de la gestión de patrimonios. Y como siempre es una charla distendida, amena y tremendamente informativa, seguida de un turno de preguntas. El vídeo al final dura pues 1 hora y 20, 1 hora y cuarto, con un montón de información. De nuevo, por abundar en cómo aprender más para, si a uno le conviene, pues dar el paso y empezar a invertir pues con Finicens en inversión pasiva. El segundo recurso también es de Value School y perdonad que es que barra para casa porque muchos dicen, bueno, pero esto no, en Value School con ese nombre de Value, ¿será que hacéis mucha apología de la inversión en valor? Pues no, señor, no, o no del todo, no solamente, porque hemos editado un libro importantísimo para aquel que quiera aprender justamente de la mano de John C. Bogle, que fue el creador, murió el año pasado, tristemente, posiblemente uno de los mayores filántropos de la historia, porque esta invención suya de los fondos indexados y de la compañía Vanguard, pues bueno, pues todo su trabajo de toda una vida pensando sobre esta materia está recogido en el libro Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, que publicamos en la colección de inversión que tenemos con el sello Deusto y que está a la venta tanto en valueschool.es como en Amazon. Es un libro fantástico que digo yo además que muchos de los invitados que vienen a dar conferencias a Value School nos piden que le regalemos después, ¿no? Como obsequio. En fin, totalmente recomendable. Y que no asuste, pues es un poco grueso, pero... A ver, tiene algunos capítulos que es cierto que son más, a lo mejor, pues para gente más metida en el sector o que hacen referencia a productos más de mercado americano, pero la gran mayoría y sobre todo los capítulos iniciales, los capítulos de conclusión, o sea, los que son un poco de reflexión, de filosofía y de explicación, de verdad son accesibles al lector más profano, que no tenga conocimientos y que no se haya acercado demasiado, que a lo mejor se asusta, dice, hombre, un libro de inversión, 800 páginas, esto no es para mí. Pues no, se sorprenderían de lo bien que lo explica Bogle y de las enseñanzas tan claritas que puede obtener. Bueno, y junto a esto, pues recomendar también el programa que tuvimos el año pasado sobre Bogle con Marcos Pérez, Inversobrio, que bueno, fue una delicia, nos contó toda la vida de John Bogle y cómo le trataban de loco, ¿no?, cuando sacó este producto, y fijaos cómo están ahora mismo los fondos Vanguard. Y quería también decir que Bogle no solamente escribió este libro, sino otros, pero también otros que van más a explicar su filosofía, precisamente lo que comentaba Giorgio antes, ¿no? Y son tremendamente, bueno, pues reveladores de lo que pensaba esta persona, de cómo concebía él la industria de gestión de activos, de cómo ponía al cliente por delante en primer lugar, y eso es algo que no abunda y que no se ve. Bueno,
recomendado queda. Bien, y por último es el vídeo que se llama Quiero invertir en bolsa a largo plazo, contrato un fondo de gestión pasiva o uno de gestión activa, que es otro acto de Value School con ese título, donde tuvimos a Martín Ubete y a Xavier Brun, que es un gestor de estilo activo. Y ahí tienen justamente los dos contrapuestos, para que vean que no son incompatibles, sino que son perfectamente compatibles dentro de la cartera de inversiones de cualquier particular. Podemos tener las dos, no es una pregunta de una u otra. Todo eso, con coloquio, con el público, se explica en ese vídeo. Como digo, otro acto más de Value School, conferencia más turno de preguntas, 1h20, lo recomiendo. Un sábado por la tarde, ahora que hace mucho frío, un domingo, mantita y vídeo de Value School para luego tomar decisiones de empezar a invertir, que esto es lanzarse. Con los libros y los vídeos no basta. Si es sábado por la tarde, después de escuchar a Carmen Tomás en Economía para Todos en el radio, de 2 a 3, y si es domingo, después de escuchar Tu Dinero Nunca Duerme, Por porque supuesto. los fines de semana, de 2 a 3 de la tarde en Es Radio, el protagonista es la economía, y siempre lo ha sido durante este año y el que viene. Luis Alberto Iglesias, muchísimas gracias por tus recomendaciones, por tus aportaciones y tus reflexiones en el programa de hoy. Domingo Soriano, muchas gracias. También a Manuel Llamas y, por supuesto, Felipe Moreno, Giorgio Semensato. Menudo programa que nos habéis ofrecido en el día de hoy. Os agradezco muchísimo tanto el trabajo que habéis hecho para traer todos estos datos al programa de hoy, y os amenazo, os llamaré muy prontito para una segunda ronda de gestión pasiva aquí en Tu Dinero Nunca Duerme.